Los saludo a los alumnos y comenzamos la clase de redox. Bien, comenzamos discutiendo el tema de números de oxidación y estados de oxidación, que mucha bibliografía los toman como sinónimos y hay diferencias que es importante destacar. Como por ejemplo que el estado de oxidación tiene que ver con el número de electrones que están que pone en juego un átomo para unirse a otros átomos, o sea, los electrones involucrados en un enlace químico. Ahí yo les doy el caso del metano, que es carbono, hidrógeno 4, que acá se lo ve como el metano se une a 4 hidrógenos y pone en juego 4 electrones. Por lo tanto, el estado de oxidación es 4. ¿Sí? Menos 4 y los hidrógenos más 1. En ese caso, entonces está relacionado con los electrones involucrados en el enlace. El amoníaco, en este caso, el nitrógeno es 3 o menos 3 en el caso de estado de oxidación, porque son 3 electrones los que están involucrados en el enlace con el hidrógeno. Acá hay un ejemplo bastante paradigmático que conviene recordar, que es el caso de la hidracina. La hidracina es un hidruro, al igual que el amoníaco del nitrógeno, y en este caso fíjense que cuando yo trabajo, hago la estructura de Lewis, veo que el nitrógeno pone en juego, no se cuentan los electrones que están involucrados en el enlace con el otro nitrógeno, con el mismo átomo, sino los electrones que están en juego con otros átomos, en este caso hidrógeno. Entonces en este caso el nitrógeno tiene estado de oxidación menos 2 y el hidrógeno más 1, ¿sí? Entonces esa sería el concepto de estado de oxidación, que mucha bibliografía no la tiene clara. Nosotros en esta materia, estas clases siempre van a estar, van a ser el resumen de la lectura de varios libros y también de la experiencia de trabajo como químico. Entonces, por ahí esta diferencia, es muy posible que no encuentren esa diferenciación en la bibliografía. El número de oxidación, ahora veamos que es un número entero o fraccionario, o sea, puede ser un medio, puede ser 8 tercios, por ejemplo, un número fraccionario, positivo o negativo, siempre va a estar asociado con un signo. En este caso, esos numeritos, se asignan un numerito a cada elemento en un compuesto de acuerdo a una regla jerárquica. Y considera la regla jerárquica, toma como criterio que todos los enlaces son iónicos, por eso es que tenemos signos negativos y positivos, y entonces hay transferencia de electrones entre átomos. Así los átomos más electronegativos en la unión tendrán asignados números negativos y viceversa con los electropositivos. Entonces, fíjense, acá hay una cosa que se cortó, acá hay una frasecita al final que está cortada, pero dice que el estado de oxidación depende del compuesto en que se encuentre el átomo. Esto lo podemos ir organizando. A ver, lo ordenemos un poquito, lo pongamos con una letra más chica para que entre así, entra rápido. El estado de oxidación de un átomo depende del compuesto en que se encuentre. Eso es muy interesante. Por eso, volviendo al caso de la hidracina, acá en el caso y el amoníaco y el nitrógeno está unido al hidrógeno, pero tienen distintos estados de oxidación. Y el número de oxidación, volvemos, tiene que ver con la asignación de acuerdo a la regla jerárquica. Sabemos que los elementos en estado elemental tienen número de oxidación 0, sabemos que los elementos pueden tener distintas atomicidades, ¿se acuerdan? El número de átomos de cada molécula, 2 en el caso de los halógenos, por ejemplo el yodo, la molécula de yodo, la molécula de cloro. Los metales generalmente son monoatómicos y encontramos casos como el azufre, que es una molécula octatómica, y el fósforo, que es tetraatómico. ¿Sí? Los metales alcalinos tienen número de oxidación más 1, ¿ves? Tienen un solo electrón, y los alcalinos térreos tienen más 2 en sus compuestos. El flúor tiene número de oxidación menos 1. Siempre el flúor va a tener número de oxidación menos 1. Es una regla jerárquica importante recordar. El flúor no tiene otros números de oxidación y solo juega un electrón en el enlace si hablamos de estados de oxidación. El oxígeno, sin embargo, podemos destacar varias cosas interesantes. Tiene muchos números de oxidación.
se le asigna -2 en los óxidos normales, -1 en los peróxidos, en peróxido de hidrógeno, peróxido de bario, de sodio, ¿sí? 1 medio en los, acá está mal, superóxidos, acá vamos a poner super, ya queda super óxidos, en los superóxidos, ya que es superóxidos, y +2 cuando el oxígeno se combina con el flúor. Ahí juega la distinta electronegatividad. El flúor es mucho más electronegativo, entonces por eso adquiere el oxígeno el número de oxidación positivo. El hidrógeno generalmente tiene número +1 en la mayoría de los compuestos, salvo los hidruros iónicos que tienen -1. El número de oxidación de los iones monoatómicos es igual a su carga, y en los poliatómicos la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a su carga. En el caso del sulfato, por ejemplo, el oxígeno es -2, el azufre es +6 y la carga nos da -2. En los compuestos la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a 0. O sea, este conocimiento de que la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a su carga, eso podríamos ponerlo aparte, es interesante porque nos permite plantear una ecuación cuando desconocemos el número de oxidación asignado a un átomo en un compuesto o en un ion. Lo mismo en el caso que en los compuestos la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a 0. En los compuestos covalentes ni el hidrógeno ni el oxígeno, en los compuestos covalentes que no tienen hidrógeno y oxígeno, el número de oxidación más negativo corresponde al elemento más electronegativo, siempre al más electronegativo. El hexafluoruro de azufre, el azufre es +6 y el flúor es -1. En el pentafluoruro de fósforo, el flúor es -1, el fósforo es +5. En el heptafluoruro de yodo, el flúor es -1 y el yodo es +7. Bien. Entonces, todos esos compuestos covalentes que no están ni al hidrógeno ni al oxígeno, ocurre esto. Bien, acá tenemos una tablita con números de oxidación que siempre es interesante, aunque siempre entonces es importante recordar no solo la regla jerárquica, sino el grupo al que pertenezca el elemento al que queremos determinar su número de oxidación. El número de oxidación entonces está asociado con propiedades como la electronegatividad, con la ubicación en la tabla, con la ubicación, o sea, con la clasificación periódica. Bien, acá les recuerdo la tabla de electronegatividades de Pauling para recordar que el flúor es más electronegativo y el francio es el más electropositivo. Ahí están en los extremos. La electronegatividad es una propiedad periódica que vamos a revisar. Vamos entonces a lo que son procesos de oxidorreducción propiamente dichos. Para eso nosotros vamos a recordar definiciones. Oxidación, pérdida de electrones. Nos acordamos de eso rápidamente. Reducción, ganancia de electrones. Vamos a ver qué pasa con los números de oxidación cuando hay oxidación o reducción. Si hay oxidación, aumenta el número de oxidación. Paso, por ejemplo, el azufre, en el azufre 0, que es elemental, al sulfato, que es +6, me oxidé y aumentó el número de oxidación. En la reducción disminuye. Cuando el cloro molecular se reduce a anión cloruro, disminuye su número de oxidación. Aquí la flecha va hacia los números negativos, disminuye su número de oxidación. Bien, recuerdo bien eso. Bueno, entonces, otros conceptos importantes de oxidación, que eso les van a servir a ustedes cuando vean, sobre todo, algunos ejemplos vamos a ver en inorgánica, pero van a ver muchos ejemplos en orgánica. Oxidación es cuando gana átomos de oxígeno, un compuesto gana en átomos de oxígeno, o cuando pierde átomos de hidrógeno. Viceversa, la reducción va a ser cuando pierde átomos de oxígeno y gana átomos de hidrógeno. Recuerden esto porque vamos a referirnos a estas definiciones bastante seguido. Una vez que entonces vimos lo que son números de oxidación, estados de oxidación, ¿qué pasa? Los conceptos de oxidación y reducción. Acuérdense que las ecuaciones de redox o de oxidorreducción son las que nos ocupan en esta unidad.
y en ella siempre va a haber un cambio en el número de oxidación de los reactivos a los productos. Bueno, acá les doy un listadito de reacciones para que ustedes me identifiquen cuáles son de oxidación y cuáles son de reducción. Eso las vamos a mirar bien durante la clase. Pero bueno, las miremos. Acá, en esta, la primera, hay una oxidación del calcio y una reducción del cloruro para formar cloruro de calcio. Esta es la formación de un compuesto de una sal, a partir de los elementos de su estado elemental. Después acá, cloro más sulfuro de hidrógeno, que nos da cloruro de hidrógeno más azufre, también es de oxidorreducción. El cloro molecular se reduce a cloruro y el azufre en el sulfuro, que está con -2, se oxida a azufre elemental. Esta es de oxidorreducción. Esta otra, por ejemplo, nitrato de bario, con sulfato de sodio, que forma un compuesto insoluble, ahí tienen el sólido de sulfato de bario más nitrato de sodio. Esta es una doble sustitución, es una reacción de doble sustitución, no es de oxidorreducción. Luego acá, fíjense, un metal más reacciona con esta sal, sulfato cúprico. Esta sí es de oxidorreducción porque el níquel que está en estado elemental se oxida a níquel +2 y el cobre que está como +2 pasa a cobre 0. Esta sí es de oxidorreducción. Veamos esta otra, hectóxido de dicloro. No hablemos más de anhidrido, ¿no? Porque anhidrido ya es un término superado por la IUPAC, que es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Entonces la nomenclatura de la IUPAC no comprende el nombre de anhidrido. Óxido ácido, óxido básico. Y eso es mucho más interesante, porque cuando hablamos de óxido ácido, sabemos que va a ser un óxido de no metal, que también va a ser un óxido ácido, que también va a ser un precursor de un ácido. En este caso el octóxido de dicloro es precursor del ácido perclórico. Entonces, este no es de oxidorreducción, es una reacción de formación de un ácido. Luego tenemos aquí cloruro, aquí tenemos cloruro cuproso que reacciona, fíjense, el cloruro cuproso para darnos cloruro cúprico y cobre 0. Esta es una reacción de oxidorreducción de las interesantes, digamos, porque aquí está una oxidorreducción. El cloruro cuproso, el cobre +1, pasa a cloruro cúprico, se oxida. Pero a su vez ese cloruro cuproso, cobre +1, pasa a cobre 0, se reduce. O sea que hay una oxidorreducción. Cuando ocurre que una sustancia se oxida y se reduce al mismo tiempo, se llama dismutación. Empiecen a mirarlo porque lo vamos a ver cuando veamos los diagramas de Latimer y también lo vamos a ver cuando veamos los diagramas de Frost, y también vamos a ver el proceso inverso, el proceso opuesto a la dismutación, que es la comproporción. Sigamos. Acá tenemos ya una reacción de oxidorreducción, como les había dicho, son aquellas en que de reactivos a producto cambian los números de oxidación. El ácido nítrico, que es el oxidante, por lo tanto el que se reduce va a pasar a monóxido de nitrógeno, aquí pasa de +5 a +2. Aquí se reduce, disminuye su número de oxidación. Y el bromuro de hidrógeno con el bromo con -1 pasa a bromo molecular, se oxida, de -1 pasa a 0, aumenta su número de oxidación y se oxida. Entonces, estas son las características de una reacción de oxidorreducción. Hay cambios en el número de oxidación de reactivos y productos, y también hay transferencia de electrones, desde la sustancia que se oxida, que es el reductor, a la sustancia que se reduce, que es el oxidante. Bueno, estas reacciones, como ustedes ya han visto en la práctica del lunes, son reacciones que se igualan de acuerdo a una metodología, un procedimiento que es el método del ion-electrón. Entonces, primero tenemos la reacción, tenemos que calcular los números de oxidación para verificar cuál es la sustancia que se oxida y cuál es la que se reduce. Entonces identificamos las hemireacciones de oxidación y reducción, en este caso es el permanganato, que se reduce a manganeso 2+, esa sería una hemireacción de reducción, y por supuesto va a haber una hemireacción de oxidación, que es el cloruro, que viene del cloruro de hidrógeno, que se oxida a cloro molecular. ¿Sí? Ahí están las hemireacciones de oxidación y reducción. Una cuestión que no está puesta acá
es que para plantear las hemirreacciones iónicas es preciso colocar, como son reacciones que ocurren en solución acuosa, entonces en forma iónica la reacción, recordando que las reacciones de oxidorreducción, que las sustancias que se disocian en forma iónica en solución son los ácidos, las bases y las sales. Entonces acá tenemos un ácido, una sal, una sal, una sal, ¿sí? El agua no se disocia, no. ¿Está claro, no? Porque, por empezar, no es ni una sal, ni un ácido, ni una base, y además tiene enlaces iónicos, fundamentalmente iónicos, estoy diciendo enlaces covalentes. Bueno, eso ya lo voy a volver a repetir, y lo vamos a analizar cuando veamos los dispositivos electroquímicos. Una vez, bueno, que se plantean las hemirreacciones, se ajusta la masa primero, luego la carga con el balance electrónico, se multiplican por los factores que hay que multiplicar las hemirreacciones, se suman, se obtiene la reacción iónica igualada y la pasamos a la reacción molecular, identificando todos los contraiones que tenemos en solución. Que los contraiones no participan del proceso de oxidorreducción, pero están en solución compensando las cargas. Veamos, vamos aquí, comenzamos entonces al estudio de los dispositivos electroquímicos, o sea, las baterías o celdas galvánicas y las cubas electrolíticas, o sea, vamos a analizar entonces estos procesos redos en la medida en que sean útiles, por ejemplo, una batería para generar energía, electrólisis para descomponer electrolíticamente una sustancia y obtener algún producto de importancia industrial, que tenga importancia porque tenga grandes aplicaciones. Bien, entonces, ¿qué es una semicelda? Generalmente una hemicelda va a ser ¿qué? Un metal que está sumergido en la solución de un electrolito, ¿sí? Pueden ser del mismo metal o no, depende de qué utilice yo, qué sustancia utilice como electrodo, ¿sí? Entonces, a su vez ese electrodo va a poder conectarse a través de un alambre, de un conductor metálico a otro electrodo, ¿sí? Acá lo tenemos completito, tenemos el electrodo de zinc, que es el que se oxida y entonces pierde electrones, los cuales pueden ser transferidos a través del alambre conductor y son recibidos por la otra hemicelda, que tiene la tendencia opuesta, en lugar de a perder electrones a ganar y a formar cobre cero, y recibe esos electrones. Entonces, bueno, ya vamos conformando lo que es el principio general de un dispositivo electroquímico. Pero eso es una semicelda, ¿sí? Acá tenemos varias hemiceldas, ejemplos. En este caso, el hierro sumergido en una solución de nitrato de ferroso, por ejemplo. O acá tenemos el cobre sumergido en una solución de nitrato de cobre. De acuerdo a la tendencia que tenga el metal, las tendencias a oxidarse o a reducirse, en este caso el hierro tiende a oxidarse, tiende el metal a pasar a la solución oxidándose, ¿sí? El cobre tiene la tendencia opuesta, como está el cobre sumergido en una solución de cobre 2+, el cobre tiende a reducirse y a depositarse sobre la lámina de metal, y entonces esta lámina va a tender a engrosarse y esta lámina va a tender a irse adelgazando, ¿sí? Ese sería el principio general. Ahora veamos. Las celdas electroquímicas, las dos más importantes, la galvánica y la electrolítica, que es lo que yo estaba mencionando justamente, son dos celdas que las dos se basan, utilizan electrodos, ¿no es cierto?, sumergidos en soluciones electrolíticas, ¿sí? Esos dos electrodos están conectados por un alambre conductor y por ese alambre van a circular electrones. Y los iones que están en la solución me cierran el circuito. Los iones que están en solución me cierran el circuito, ¿sí? Vamos a ir adelantando algunas cuestiones. La celda galvánica es un proceso espontáneo. Ya vamos a ver qué parámetros nos determinan que sea espontáneo. Es espontáneo el proceso mientras la reacción redox sea espontánea, o sea, tenga tendencia a transformarse los reactivos en productos, ¿sí? Es un proceso espontáneo. La cuba electrolítica es un proceso opuesto, es no espontáneo, es provocado. Yo provoco la descomposición electrolítica de una determinada sustancia.
En los dos casos voy a tener un ánodo donde ocurre la oxidación y un cátodo donde ocurre la reducción. Por convención, en el caso de la celda galvánica, escuchen bien, es una convención de los químicos, el ánodo, como es la fuente de electrones y donde se produce la oxidación, donde se pierden los electrones, es negativo, ¿sí? Y el cátodo, como es la sustancia donde en el cátodo o en la hemicelda del cátodo donde se produce la reducción, es la sustancia que tiende a ganar electrones, entonces se considera que es positivo, es la que capta los electrones y por lo tanto se considera el electrodo positivo, el cátodo. Eso en la celda galvánica. En la cuba electrolítica, en el ánodo sigue ocurriendo la oxidación y en el cátodo sigue ocurriendo la reducción. Pero como es provocada, yo coloco una fuente de voltaje con corriente continua, ya vamos a revisar por qué es continua, con corriente continua, entonces el ánodo donde ocurre la oxidación a la terminal positiva de la fuente y el cátodo a la terminal negativa. Entonces el signo del electrón, los signos de los electrodos me lo da los bornes de la batería. La fuente que yo coloco para provocar la electricidad, los polos de esa batería me dan el signo de los electrodos, ¿sí? Entonces ahora el ánodo va a ser el electrodo positivo y el cátodo el electrodo negativo. Bien. Entonces, esas van a ser las celdas electroquímicas. Hasta acá llega.